Hola, soy Paulo Mazzoni, soy pastor de la Iglesia Central. Estoy muy alegre, muy feliz. Es un privilegio estar contigo en este seminario y poder traer una palabra final, cerrando todo este camino que has recorrido con nosotros. Sabes, en nuestro corazón hay un amor tan grande por aquello que Dios nos ha confiado, un modelo de iglesia que ha impactado no solo a nuestra comunidad local, sino a nuestro país y tantas iglesias alrededor del mundo. Lo que hemos compartido contigo es de nuestro corazón y nuestro objetivo es intentar mostrarte, desafiarte a que puedas liderar un ministerio de multiplicación creciente, que participe de esta gran cosecha de estos días. Estoy seguro de que tú, conocedor de la historia de la iglesia, sabes que fue en esos primeros 370 años del cristianismo que la iglesia creció más rápido. No por casualidad la iglesia se reunía en el templo y de casa en casa. No por casualidad la iglesia seguía el modelo de Jesús que hizo tantas cosas, pero se dedicó principalmente a preparar discípulos, que luego harían discípulos, y el Evangelio llegó hasta nosotros. Saben, queridos, un día Jesús, al final de su ministerio, después de una obra tan espectacular, después de un sacrificio tan real en la cruz, el Jesús resucitado, coronado por Dios con toda autoridad, aquel que llega ante sus discípulos en su momento más importante, en las últimas palabras, las palabras de su corazón para sus discípulos, él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Puedes sentir el peso? ¿Puedes sentir el peso de lo que Jesús está diciendo? Por supuesto que no está dando una sugerencia. La gran comisión es la orden de un Jesús glorificado, de un Jesús que venció a la muerte, de un Jesús que demostró a todos nosotros cuánto nos ama, pero no solo a nosotros, ama al mundo entero. Un Jesús que amó al mundo de tal manera que dio su vida y ahora cuenta con todos nosotros para llevar el Evangelio a todas las personas. Él dijo: toda autoridad, Jesús resucitado, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Esta es la gran comisión, la gran orden que Dios entregó para mí y para ti. En sus palabras percibimos el peso, la emoción, el momento muy especial que Él entregaba a sus discípulos. Ahora, todo el futuro prácticamente del planeta y de su iglesia no fue una sugerencia, fue una orden. Hagan discípulos. Y Él dijo: bauticen a aquellos que se conviertan, enséñenles a obedecer todas las cosas que yo he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días. Qué extraordinaria promesa de la presencia de Jesús con nosotros. ¿Sabes? El enfoque de Jesús fue exactamente ese. Tenemos en Él nuestro gran ejemplo. Jesús sirvió a las personas. Jesús hizo milagros. Jesús predicó los mayores mensajes que este planeta ha escuchado. Pero el enfoque de todo su ministerio fue tomar a 12 hombres y transformarlos en líderes que llevaran adelante su reino. Hoy, Dios nos llama a hacer lo mismo. Él confía en mí, en ti, principalmente en los líderes de la iglesia. Una gran comisión: tomar a los miembros de nuestra iglesia, que desafortunadamente en la mayoría de las iglesias son solo asistentes, solo consumidores del servicio religioso que ofrecemos, pero Dios nos manda a mirarlos con confianza y llamarlos a ser hacedores de discípulos, que luego enseñan a otros a hacer discípulos. Dios nos ha confiado esta riqueza. Dios nos ha confiado a sus discípulos para que los transformemos en hacedores de discípulos. Ese es el núcleo de lo que hemos compartido contigo. Dios un día derramó su compasión en nuestro corazón. Dios nos llamó a enfocarnos como prioridad en nuestra iglesia, en ganar personas, consolidar a esas personas, capacitarlas para mañana, enviarlas también a hacer discípulos hasta que toda la tierra esté llena del conocimiento de Dios. ¿No es eso extraordinario? ¿No te emociona que Dios haya confiado en mí y en ti una tarea tan gloriosa, su gran comisión, su mayor prioridad?
fue confiada a mí y fue confiada a ti. Quiero hablar contigo hoy sobre uno de los textos que más me impacta. Es la famosa parábola de los talentos. En Mateo capítulo 25, del verso 14 al 30, Jesús nos cuenta la historia de aquel hombre que, poseyendo gran riqueza, distribuyó talentos a sus siervos. La Biblia nos dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, y ya sabes, a un tercero le dio solo un talento y luego se fue. Tiempo después regresa y, cuando vuelve, llama a sus siervos para que rindan cuentas. El que había recibido 5 talentos, multiplicó los talentos, trabajó, se dedicó y produjo 5 más, y fue muy elogiado y recompensado. El que había recibido 2 talentos, multiplicó los 2 talentos y presentó a su señor el resultado de su esfuerzo, y fue muy elogiado. Pero uno considerado y llamado siervo malo, infiel, recibió un talento, pero guardó el talento. Él enterró el talento. Sabes, en esta parábola Dios nos revela principios de liderazgo multiplicador. Él comparte con nosotros lo que de hecho espera que hagamos como líderes y pastores de su iglesia hoy en la tierra. Dios nos está llamando y espera que comprendamos, entiendas. No es que Él espera un resultado de todo sacrificio, de todo amor, de todo lo que nos dedicó y ahora nos confió. Él espera que produzcamos frutos para Él, y me gustaría que tú caminaras conmigo en esta parábola observando algunos principios de liderazgo multiplicador que estoy seguro será un cierre importante en nuestra conversación. El primer principio multiplicado de un liderazgo multiplicador es que Él dio talentos, slandí, todos sus siervos. El texto dice que nadie se quedó sin recibir un talento. ¿Te has detenido a pensar que a los ojos de Dios todos en la iglesia tienen capacidad, todos tienen potencial de liderazgo? ¿Sabes? Hemos insistido en que en los bancos de nuestras iglesias existe un potencial de liderazgo extraordinario, pero muchas veces no logramos ver que cada uno tiene capacidad. Aquel señor creyó que todos podrían recibir parte de su riqueza. Un talento no era poco dinero, era una pequeña fortuna. Resultado de todo el trabajo de aquel hombre, él confió en todos sus siervos porque dijo, ellos son capaces de multiplicar mis talentos. Todos los líderes tienen potencial. Todos los miembros de nuestra iglesia son líderes en potencia. Y ese tal vez sea uno de los principios básicos de una iglesia que realmente trabaja en la visión celular. Sabes, cuando miramos a las personas, a veces inicialmente, ¿no? Personas comunes, y nos quedamos un poco desconfiados. Pero lo que he experimentado es que cuando confiamos, cuando invertimos, cuando creemos en las personas, es importante, es impresionante cómo los miembros de nuestras iglesias nos sorprenden con una dedicación tan grande, con un don tan extraordinario. No necesitan ser perfectos, pero comenzarán a desarrollar su liderazgo y en poco tiempo los veremos multiplicando sus talentos. Si hacemos una evaluación honesta de cómo Jesús eligió a sus primeros discípulos, diremos, vaya, no eran tan extraordinarios. Algunos fallaron, algunos no dieron los frutos que imaginaban, pero Jesús creyó que si invertía 3 años, si invertía su tiempo más valioso, esos líderes podrían transformarse, esos discípulos podrían convertirse en grandes líderes. Si recuerdas a David, fueron esos proscritos de la cueva de Adulán quienes se transformaron en los pilares de su reino tan victorioso. David invirtió su vida en sus líderes, los puso en acción y se convirtieron en grandes líderes. Todos tienen capacidad, pero esto nos lleva al segundo principio de un liderazgo multiplicador. Es que necesitamos mirar a cada miembro de la iglesia, ver en ellos líderes capaces de servir, multiplicar y hacer discípulos, pero no todos son iguales. Cuando Jesús dio sus talentos, no dio la misma cantidad a cada uno.
Él respetó la diferencia, la singularidad de cada uno. ¿Sabes? Es injusto y a veces incluso cruel mirar a todos y pensar que todos van a tener la misma capacidad. Para uno, él reconoció, puedo dar 5 talentos. Si le hubiera dado 2 talentos a este, se habría sentido desmotivado porque necesitaba más desafío. Pero si también le hubiera dado 5 talentos a aquel que recibió 1, esa responsabilidad sería demasiado para él. Tenemos que ser sensibles a nuestra iglesia, al momento de cada uno. En primer lugar, todos son capaces, pero cada uno tiene su característica peculiar. Y podemos asignar tareas tal vez cada vez mayores, pero comenzando por identificar la capacidad, la característica de cada uno. El tercer principio es el principio de la inversión. El verso 14 y 15 de este texto dice que Él tomó lo que tenía, toda su riqueza. Él tomó sus bienes y los dio a sus discípulos. El discipulado no es quitarle a las personas lo que no tienen, sino primero invertir en sus vidas para que con lo que han recibido puedan producir otros discípulos. Por eso es tan importante, como has escuchado, una escuela de líderes. Por eso es tan importante, pastor, vida en la vida, que lo que eres, que lo que tienes, lo inviertas. Invertir tiempo, dedicación. Recuerdo cuando comenzamos la transición al modelo celular, le dije a mi esposa, amor, tú cuida de nuestra casa, porque voy a tener que dedicar mucho tiempo a estos primeros líderes. ¿Sabes? Aún recuerdo el tiempo precioso que pasamos compartiendo la visión, entrenando de nuevo, acompañando. Yo haciendo, ellos observando, luego haciéndolo juntos, después yo observando a cada uno de ellos y observando el crecimiento y observando que fue por la inversión en la vida de cada uno de ellos. Que ellos se convirtieron en los líderes pioneros y que hoy son pilares en toda nuestra iglesia antes de exigir resultados de sus discípulos. Jesús invirtió 3 años y Jesús compartió la mayor riqueza que tenía, su propia vida. Entonces, nunca tendrás el resultado de tu iglesia como líderes multiplicadores si en ese proceso no inviertes tu vida en ellos y si no inviertes tiempo y les das acceso a todo lo que tienes y los honras y valoras. Eso fue lo que hizo aquel señor. Aquel señor quería producir frutos, confió en la capacidad de todos. Confío en que en mi iglesia y en tu iglesia todos aquellos, aunque sean nuevos convertidos, pueden dar frutos. Recuerdo a aquella mujer samaritana que ni siquiera sabía el nombre de Jesús, pero al encontrarlo en el pozo, salió corriendo y trajo a una ciudad. Ella todavía tenía tantos problemas, pero Jesús sabía que ella tenía la capacidad de testificar. Y mira el impacto que ella causó. Después Jesús confió de acuerdo con la característica de cada uno. No todos van a ser supervisores, coordinadores, pero todos pueden ser un anfitrión, ser un líder en entrenamiento, un miembro especial que te ayuda en la tarea. Todos deben involucrarse. Y esa palabra todos es una marca de la iglesia allí. En el libro de Hechos, todos juntos, todos de casa en casa, todos en el templo. Pero nadie va a producir los frutos que deseamos si no invertimos. Aquel hombre invirtió una fortuna, compartió sus riquezas y recibió de vuelta multiplicación. El cuarto principio es el principio de la confianza. Él confió sus bienes en esa persona. Él dio, el crédito es de ellos. ¿Sabes? Si a veces no confiamos en las personas, y eso a veces es una marca de los centralizadores, de aquellos que piensan, solo yo sé hacerlo. Lo sé, yo también soy así. Pero cuando con paciencia y confianza damos tiempo a las personas para que vayan desarrollándose, desarrollando su trabajo, nos sorprendemos. Cuidadoso. Ser perfeccionista y controlador puede bloquear
todo tu proceso de crecimiento. He encontrado líderes que dicen, él todavía necesita ser muy preparado. Recuerdo a Jesús, después de haber sido traicionado por Pedro, llama a Pedro para esa conversación y crees que le aplica una prueba enorme. ¿Podrá ser un líder? Jesús le hace a Pedro solo una pregunta. Pedro, ¿me amas? Sí, Pedro. Amaba. Jesús creía que él era más que capaz. Paz, movido por ese amor de cuidar de sus ovejas. ¿Sabes? Cuando transferimos esa visión celular, la visión de que cada creyente puede ser un ministro, un corazón de pastor, si aman a las personas, con certeza puedes confiar, harán un trabajo extraordinario. Necesitamos confiar, necesitamos permitir que nuestros discípulos aprendan haciendo. Cuando comenzamos a predicar, pobres oyentes, pero también fuimos aprendiendo, ellos van a aprender y se transformarán en grandes líderes. Observe, por favor, que al final del ministerio de Jesús, aquellos discípulos tan inconstantes se transformaron en grandes personas, porque Jesús confió en ellos. Ese es el cuarto principio, pero aún más el principio de la fructificación. Él entregó los talentos, no dio ningún discurso, no pasó ninguna orientación, pero cuando salieron de allí ya sabían lo que su Señor esperaba de ellos. Vamos a trabajar y multiplicar. Yo creo personalmente que a lo largo de ese tiempo, trabajando juntos, ese siervo, ahora tan próspero, compartió con ellos los principios de la multiplicación y les dijo que si algún día tuvieran esa capacidad y recibieran esa oportunidad, deberían multiplicar. ¿Será que las personas de nuestra iglesia ya saben así en su corazón que Dios espera que multipliquen todos los talentos y todas las bendiciones que hemos recibido? Algo más precioso, más rico y caro que Dios me confió. ¿Y tú qué de nuestra salvación, la vida de su Hijo? ¿Será que ya entendemos? Y todos saben que Dios espera que multipliquemos eso y que llevemos lo que hemos recibido gratuitamente a otras personas. Esos siervos sabían eso. Ellos sabían que debían multiplicar. Entonces, el que tenía 5 talentos, trabajó y multiplicó. Él sabía que tal vez su Señor volvería y él rendiría cuentas con alegría. El que recibió 2 talentos, nadie le dio una orientación especial, ya estaba en su corazón. Lo que recibí lo voy a multiplicar. Nosotros, hijos de Dios, agraciados con tesoros tan extraordinarios, también somos llamados a multiplicar lo que hemos recibido. ¡Qué vida tan extraordinaria nos ha dado Dios! ¡Qué vida abundante! ¡Qué comunión con Dios, con su palabra y con el Espíritu Santo! ¡Cuánta transformación! Allá afuera hay un mundo gimiendo, afligido, angustiado, perdido, como ovejas que no tienen pastor. Dios espera que todo lo que hemos recibido en su casa, toda herencia de hijos de Dios, especialmente el don gratuito, la salvación, lo llevemos a las personas. Y no solo entregarlo, sino cuidar de las personas e invertir en ellas, como ellos invirtieron en sus talentos, hasta que yo produzca un discípulo más y otro discípulo más y otro discípulo más. Y cuando Jesús regrese le diremos, mira aquí, estos son los frutos que produje. ¿Cómo necesitamos hablar de la visión? ¿Cómo necesitamos dejar claro a nuestros hermanos de nuestra iglesia que un día Dios nos pedirá cuentas, el cumplimiento de la gran comisión? ¿Cómo debemos hablar a nuestra iglesia sobre el llamado más grande que todos nosotros tenemos, que es hacer discípulos? Necesitamos entender esto. Cuando la iglesia perdió la visión de la multiplicación, entró en una estagnación. Y hoy creo que lo que Dios nos está llamando a hacer a todos nosotros es volver a la esencia de nuestra existencia, cuando Dios dijo al hombre que había creado, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Hoy es nuestro llamado. Sabes, vivo en una metrópoli de millones de personas y cada día salgo de casa y voy a trabajar.
queriendo llenar esta ciudad con el conocimiento de Dios, crecer y multiplicar hasta el punto de ganar la ciudad. Y creo que eso es tan posible. Es posible aquí, es posible allí. Cada una de nuestras ovejas, aquellos que son miembros de nuestra iglesia, entienden el principio de la fructificación. Vamos a enseñar a las personas, vamos a desafiar a las personas. Tenemos que hacer esto. Cuando recibimos el ADN, cuando recibimos estos principios, comenzaremos nuestras células y las multiplicaremos desafortunadamente. Todavía conozco a muchos pastores que, habiendo recibido un talento tan especial de Dios, entierran el talento, guardan el talento y no fructifican. Piensan que ya está bien, mi iglesia ya está bien. Sí, solo guardo y no pierdo lo que Dios me dio. Dios dijo que aquel que solo guardó, que entró en un modelo de mantenimiento, Dios lo llamó infiel. Dios lo llamó malo porque Dios nos hizo. Para la fructificación, ese es su deseo. Su visión ministerial tiene que tener multiplicación como uno de sus pilares, o de lo contrario, no cumple con este proceso. Cada miembro de nuestra iglesia necesita saber esto. El próximo principio que quería compartir es el principio del tiempo. Algunos nos buscan diciendo, quiero una solución rápida. Quiero una solución rápida. Quiero algo que haga que mi iglesia crezca explosivamente de un momento a otro. Bueno, el texto nos dice en el verso 19, en la parábola de los talentos, que después de mucho tiempo, ¿después de cuánto tiempo? Después de mucho tiempo, aquel señor rico regresó y llamó a sus siervos para rendir cuentas. Después de mucho tiempo. Esto nos dice que toda visión tiene un tiempo, que todo proceso va a llevar un tiempo. Y recuerdo tanto haber invertido años para hacer una transición. Puedo decirte que yo entendí que solo después de 7 años podía afirmar, ahora tengo una iglesia en célula multiplicadora y los frutos ya se producen naturalmente en gran abundancia. Va a llevar tiempo, no es de un día para otro, no hay una varita mágica. No estamos aquí diciéndote que hay una fórmula mágica para que crezcamos la iglesia y cumplamos la gran comisión. No podemos de ninguna manera despreciar el factor tiempo. Para multiplicar y formar líderes fructíferos, cada uno de nosotros necesitamos paciencia, tiempo, inversión, como Jesús mismo, el mejor discipulador. No hizo discípulos de la noche a la mañana, sino que tomó al menos 3 años enteros, 24 horas al día, caminando juntos, durmiendo juntos, comiendo juntos. Aún así tuvo algunos problemas. ¿Cómo vamos a poder exigir resultados inmediatos de las personas? Invierte, cree en ellas, espera. En cuanto ellas vayan aprendiendo y comiencen a multiplicar las primeras células, es impresionante. El crecimiento llega en su momento. No defiendo, obviamente, la ociosidad, no defiendo, obviamente, la letargia de ninguna manera. Pero en esta parábola aprendemos que el factor tiempo es muy importante. A veces nos cuesta aprender, pero cuando aprendemos avanzamos. Entregar la vida a Jesús. Así fue con el apóstol Pedro, pero cuando entendió plenamente su llamado, se convirtió en uno de los mayores apóstoles, uno de los hombres más grandes de la historia, porque después de un tiempo se convirtió en un gran pastor. Así será también en tu iglesia. El otro principio que quiero compartir contigo es un principio fundamental. También es el principio de la supervisión. Es el principio de la supervisión. Después de un tiempo, el Señor regresó y al volver, evaluó, se sentó para considerar y ver el resultado. Sabes, muchos inician incluso el modelo celular, abren algunas células, pero nunca se sientan a supervisar. En el primer momento, cuando llegué a unas 120 células, el sistema comenzó a colapsar. Comencé a perder células, cerrar células y empecé a estudiar lo que está sucediendo con la iglesia. Ya habíamos llegado a unas 1,500 personas, pero de repente todo se detuvo, nos estancamos. Y cuando fui a estudiar mejor y fui a conversar con personas más experimentadas, en la visión se le dijo, no hiciste la supervisión
Yo dije, ¿súper qué? Supervisión. Es sentarse con tus líderes para acompañar, orientar, verificar los resultados y redirigir cómo la supervisión es importante. ¿Has escuchado esto? En nuestros seminarios forma parte del corazón, es un pilar de la visión celular. Y en esta parábola vemos al Señor de aquellos siervos volviendo y diciendo, rinde cuentas, rinde cuentas. Ese es un gran desafío nuestro, es un desafío de generar a nuestros discípulos, pero acompañarlos, acompañar su vida, su calidad, producir un líder, abrir un grupo en una casa, una célula en otra, pero acompañar. Muchos pastores no experimentan la cosecha que podrían, porque lanzan las primeras células, continúan con sus ministerios y nunca vuelven para hacer ese seguimiento, ese acompañamiento y poder reorientar el trabajo, la supervisión. Es un proceso fundamental y aún quiero decirte. Bien que el principio que veo también en esta parábola es el principio del reconocimiento. Él volvió y más reconoció. Y él reconoció con elogio, él reconoció con promoción, él reconoció con valorización pública. Y recuerdas que al de 5 talentos él dijo, felicidades, siervo bueno y fiel. Mira, recibiste 5, multiplicaste 5 y serás puesto sobre aún más. El mismo elogio, al mismo nivel de reconocimiento, aunque él haya producido con los 2, solo 2 más, no importa, él alcanzó su mejor. Él hizo lo que podría hacer. Ah, qué cosa hermosa cuando la persona entrega. Aquello que el Señor espera, entonces dentro de su capacidad, esos 2 siervos hicieron lo que debían hacer y fueron honrados públicamente. Podría grabar aquí un tiempo enorme, diciéndote el poder de los elogios sinceros, el poder de los elogios que haces en público a tus líderes de célula, siempre. A lo largo de todos estos años hemos honrado, elogiado y valorado a aquellos que han multiplicado, aquellos que han crecido, aquellos que han ganado almas para Jesús, y hemos acompañado a aquellos que no han producido tanto para ayudarlos a crecer y a que todos produzcan. Y cuando la iglesia entra en este sistema, qué cosa maravillosa, entonces debemos sin duda alguna evaluar, acompañar y reconocer. Algunos de nuestros líderes son tan fructíferos que se convierten en supervisores. Algunos supervisores son tan fructíferos y tan experimentados y tienen tanta influencia que se convierten en coordinadores. Y es de allí mismo que hemos descubierto a algunos de los pastores más valiosos de nuestra iglesia, que fueron reconocidos hasta el punto de ser consagrados como líderes de toda la iglesia. Entonces, reconozca. Pequeños elogios pueden producir gran desarrollo y motivación en su iglesia. No es aquel hombre de un talento, sin embargo, aquel que recibió un talento. La Biblia habla de una de las palabras más duras, más bíblicas, y que es muy real, y eso va a suceder. Él dijo, echen fuera al siervo inútil. ¿Sabe cómo Dios llamó a uno de sus siervos que no produjo? ¿Sabe cómo la Biblia llama a alguien que, habiendo recibido de Dios cosas tan preciosas, no multiplica sus frutos? Siervo inútil. Y el que no hizo nada no fue así simplemente no elogiado. Él fue echado fuera. Él dijo, echen fuera. ¿Sabe? Quien no está dispuesto a funcionar contigo no debería permanecer en una posición de liderazgo. El siervo sin fruto no producía, no multiplicaba por un problema de corazón. Había algo en su corazón, había algo en el corazón. La Biblia dice, oh, eres malo, la maldad está en el corazón. Y tenía algo que ver con su trabajo, porque dijo, siervo negligente, ¿sabes? La dificultad de multiplicar era resultado de lo que él era por dentro. Y el Señor de aquel hombre lo miró y le dijo así, mira, no puedo dejar que continúes. Le quitó su talento y trajo una severa palabra para ese siervo. Queda claro que es necesario ver el corazón de las personas y tratar el corazón de aquellos que no están produciendo frutos.
Todo el problema de ese siervo, que fue considerado un siervo malo, estaba ligado a su relación con su liderazgo, ¿no es verdad? Y sabemos que eso sucede. Muchas veces hay gente que realmente no está con nosotros. Hay gente que dice que, sí, estoy de acuerdo, pero en el fondo del corazón no lo compró, no abrazó la visión y a veces no abrazó nuestro propio liderazgo. Con Jesús eso sucedió, hubo un Judas en su vida. No estoy diciendo que alguien que no produce frutos sea un Judas, sino que tiene un problema de corazón. Y si queremos invertir en alguien, primero tenemos que conocer su corazón y descubrir si está con nosotros. Porque alguien que no viene con todo no va a producir fruto con nosotros. ¿Sabes? Espero que tú y yo y que todos nosotros podamos entender lo que Jesús espera de nosotros. Pero si realmente deseamos cumplir con la gran comisión, que los frutos vengan, necesitamos entender que mantener una iglesia estancada se convertirá en juicio para nosotros. Si somos un liderazgo que solo mantiene guardada nuestra iglesia, que quiere mantener nuestra iglesia segura dentro de las 4 paredes, y que queremos trabajar más en calidad que en multiplicación y discipulado, el juicio de Dios vendrá. Aquel hombre no perdió su talento, no desapareció, él mantuvo su talento, pero lo devolvió al Señor sin ninguna multiplicación, sin ningún esfuerzo, sin amor, sin pasión. No entregó a su Señor lo que él tanto deseaba. Sabes, no hay nada que Dios desee más que aquellos hijos que aún no han regresado a Él. No hay nada que Dios desee más que salvar a aquellos que están perdidos. La Biblia dice que Él no ha regresado, aún no ha regresado porque desea que todos sean salvos. Ese es el deseo del corazón de Dios y nos confió a nosotros esta misión más gloriosa. Él confió en mí y en ti la comisión más grande de su corazón, hacer discípulos, buscar a aquellos que están perdidos, como Jesús vino a hacer. Y Él confió en nosotros y nos entregó tantas bendiciones, una iglesia, un llamado, una visión. Entonces, evalúa, por favor, evalúa el crecimiento de tu iglesia. Evalúa, eso es genial. Es bueno, si no evalúas ahora, un día serás evaluado. Quita esa idea de que evaluar, de que los números son negativos. Por el contrario, un día todos seremos evaluados. Y recuerdo cuando abrimos las primeras 30 células, 100 células, 300 células. Cuando llegamos a 1000 células, casi morí de alegría. 2.000 células y seguimos creciendo, pero vemos algunas células que no están creciendo y ayudamos. Nosotros acompaña, supervisa. Qué importante es para que entendamos que no voy a perder la oportunidad de cumplir este llamado que Dios tiene para nosotros. La visión celular tiene un pilar. La visión celular solo existe, solo funciona cuando lo que buscamos es la multiplicación. Tú puedes gustar o no, pero Dios nos llamó para multiplicar sus talentos. Él dejó muy claro, vayan y hagan discípulos. Él dejó muy claro, estoy confiando en ti. Esta tarea, Él dejó muy claro, estoy invertí la sangre de mi Hijo en ti. Te he bendecido para que seas una bendición. Un día y pronto Jesús va a volver y nos va a llamar diciendo, eres múltiple, multiplicaste, tú multiplicaste. Sabes, no estoy aquí solo haciendo la apología de un modelo de mi preferencia. Estoy diciendo desde el principio que creo que el modelo de la iglesia de sus primeros años, la iglesia que más creció, es un modelo para sus últimos años. La iglesia del primer siglo es un modelo para la iglesia del siglo XXI. Funcionaba en las casas y en el templo, estaba basada en el discipulado y la multiplicación. En pocos años, la iglesia se expandió y causó un impacto extraordinario. Ya hemos hablado sobre eso. ¿Por qué? Porque la multiplicación estaba en el corazón de aquella iglesia. Y lo que vemos en la parábola de los talentos son principios de liderazgo que funcionaron en aquella época y aún funcionarán hoy. Entonces, confía. Aquello que Dios te ha dado en la vida de tus siervos, de tus ovejas, entrénalos. Invierte en ellos, pasa tiempo con ellos, reconoce su esfuerzo, acércalos, forma un equipo y verás.
resultados espectaculares, porque la visión celular es poderosa, es fuerte, y me entristece ver cuánto prejuicio, cuánta difamación al modelo celular. Solo puedo imaginar que hay una estrategia del enemigo para alejarnos de ese modelo que fue y sigue siendo tan poderoso, capaz de llevarnos a una extraordinaria multiplicación. Espero que estés entendiendo esto. Tengo aquí en mi mano un talento cuando hacemos estos seminarios presenciales. Tenemos la alegría de entregar a cada participante un talento como este, y lo que esperamos es que, al igual que aquellos siervos recibieron algo tan precioso y que decidieron, lógico que tengo que trabajar por este talento, que hoy el Espíritu Santo, Él mismo, haga un llamado a ti para dar ese paso de iniciar este proceso, de comenzar a profundizar la iglesia central y tantas iglesias en células ahí en tu región, y aquí estamos a tu disposición para ayudarte a no dejar que aquello que Dios te ha mostrado quede enterrado, porque un día Dios te lo va a reclamar. Y hoy espero realmente, con todo amor y cariño, que todo lo que hemos hecho sirva como un toque de Dios en tu corazón. Quizás solo necesitas continuar haciendo lo que ya estás haciendo, porque has estado viendo, cosechando, y cada día has estado bautizando nuevos discípulos y has liberado a nuevos que han producido frutos, pero quizás no. Quizás, como la mayoría de las iglesias alrededor del mundo, millones de iglesias están viviendo un largo periodo de estancamiento e incluso de declive. Quiero decirte que Dios ha estado invirtiendo, Dios cree en tu capacidad, Dios confía en ti y hoy te está dando un talento. El talento, creo que va a entrar en tu corazón ahora, es entender que Dios cree tanto en ti que desea que salgas de aquí para poner en práctica estos principios, comenzar una escuela de líderes, comenzar a enseñar a tu iglesia sobre este ministerio de todos, entrar en este movimiento de renovación de la iglesia que Dios tiene producido en toda la tierra y transformar tu iglesia en una iglesia tan hermosa, tan extraordinaria. Y hoy quiero orar junto contigo, poniendo este talento en tus manos, poniendo este talento en tu corazón. Quisiera orar contigo y pedirle a Dios que te bendiga. Pide a Dios que te conviertas en un poderoso hacedor de discípulos y que tus miembros más cercanos también se conviertan en hacedores de discípulos. Y que tu iglesia entre en este movimiento de crecimiento y multiplicación que con certeza llevará tu ministerio a otro nivel y bendecirá a miles de vidas. Creemos que este es un tiempo de cosecha y que Dios te ha llamado para esto. Podemos orar. ¿Será que tú y yo podemos orar ahora? ¿Y puedes ofrecer tu vida? Si Dios te está llamando para iniciar una transición en tu iglesia, nunca le digas no al Señor. Di sí y déjalo en sus manos porque el Espíritu Santo lo hará. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, muchas gracias por cada uno de estos queridos pastores y líderes que están con nosotros participando de estos seminarios. Oh Dios, mi corazón arde de amor por el Señor, por la iglesia. Mi espíritu se agita, tal es la convicción que tengo, el entendimiento claro de que esta es la hora de la cosecha. Y sé, Padre, que estos hermanos, y este en particular, a quien ahora entrego este talento, tú lo has llamado para liderar un proceso de transición que lleve a tu iglesia a una extraordinaria y sobrenatural multiplicación. Dios confió este talento en las manos de cada uno aquí y pido, Dios, capacítalos para multiplicar este talento en muchas vidas, decenas, cientos, tal vez miles de vidas. Señor, bendigo con una unción de multiplicación. Bendigo con una unción de crecimiento, con una sabiduría para ganar almas. Oh Dios, con el don de liderazgo capacitador, liderazgo multiplicador. Bendice, Padre. Oro, Señor,
para que podamos ver en nuestra región, en nuestras ciudades, en nuestro país, toda nuestra tierra llena del conocimiento de Dios, y vemos los frutos maduros siendo cosechados y discípulos levantándose como un poderoso ejército que llevará el Evangelio hasta los confines de la tierra. Señor, queremos completar la gran comisión. Por favor, danos poder. Oh Dios, en el nombre de Jesús, inflama y da poder para llevar el Evangelio a todas las personas. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que guardes este talento que te estoy dando en el fondo de tu corazón y que Dios te bendiga poderosamente